Bueno, pues cuando yo te digo a ti, que te digo, ayer, tengo que decirte onte. Onte porque onte é ayer. E se é anteayer, teño que decir antes de onte. Aprenderedes a falar un galego comigo? Eu creo que sí, Porque mira, isto de humor gallego, o humor galego, que non é por nada, pero sempre se ha dicho humor gallego. Algo que pasa que ahora se inventa que van de Finolis, aquí en el pueblo van de Finolis, e dicen galego. Non, é gallego. É gallego, non é galego. Pero como somos tan baturros. Y yo te voy a contar una baturrada. Ayer viene por la noche y me viene Manuel. Y está con eso de la matanza de noviembre, que aún falta mucho tiempo, pero ya me está calentando la cabeza. Y le dice a mi marido, bueno, este año ayudarás a matarme o porco. Tengo que deciros que o porco es o cerdo, pero es que aquí en Galicia os cerdos, os porcos, pesan así como uns 300 kilos ou unha cousa así. E dille o meu home, sí, esta vez axudareite e meterei, bueno, meter o carozo es que se mete en un agujero donde se le hace aquí al cerdo, dice, pero esta vez meteré yo el carozo para el cerdo, porque va cayendo la sangre. No me vas a hacer como el año pasado lo que me hiciste tú a mí no tiene perdón de Dios. Me dijiste que yo además le quemara los pelos al cerdo. ¿Tú sabes lo que me montaste? ¿Sabes lo que me montaste? Ir allí con una pistola. Esto no se hace así. Cuando tú vas a quemar un cerdo los pelos, se pone un montón de paja, un montón de herbajo y se quema el cerdo. ¿Qué es eso de ir? Te has vuelto muy moderno. Eso de ir con una pistola de quemar. ¿O qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que al cerdo le hagamos un depilado rayo láser? Ni la pistola de quemar esa que echa un poquito de fuego, no. Tú a mí me pones como Dios manda y como eu te vou decir que pongas follato o pongas papel o poñas o lustre o que queda do trigo para quemar o cerdo. A mí non me vas a traer a pistola porque, escoita, que para iso xa lle fago yo ao cerdo o rayo láser. E mira, igual me dan un bono. Eu non sei. Preguntarei yo.